Adif está construyendo un nuevo viaducto para el desdoblamiento de la vía con el objetivo de mejorar el acceso del AVE a la estación de la calle Cardero de Mérida. Esta actuación forma parte de las obras que se han realizado en los 6 kilómetros desde el bypass de Aljucén hasta la estación de la capital extremeña. Esta actuación obliga a cortar el túnel peatonal que une la calle Marquesa de Pinares con el Valle de las Barregas. Hoy ponemos en la picota la tan ansiada llegada del AVE extremeño, que ya está haciendo pruebas de velocidad a 350 km por hora entre Plasencia y Badajoz. Bienvenidos a este tiempo de la picota en Televisión Extremeña, en una jornada en la que vamos a intentar desgranar los acontecimientos informativos de proximidad más interesantes y pasarlos, como siempre, por el tamiz de la opinión. Hoy, en esta tarea, nos acompaña Chano Fernández. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Fran. Y Domingo Hidalgo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Estupendamente. Paz y bien a todos aquí a la previa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la fecha importante de la Semana Santa. Semana Santa que será retransmitida íntegramente, la emeritencia me refiero, por esta casa, por Televisión Extremeña, desde la Plaza de España, la carrera oficial. Esperemos que la lluvia nos permite realizar todas las retransmisiones, así como las diferentes estaciones de penitencia a las hermandades. A seguir incentivando la procesión del resucitado, que no tendría sentido tanta procesión de Semana Santa sin la proclamación de la resurrección, porque es la clave, ¿no? Por cierto, lo hablaremos después, hemos conocido ya las cifras. Está prácticamente Mérida llena para esta fecha. En alojamientos hoteleros, la ocupación hotelera está prácticamente al 100% para esta fecha de Semana Santa, que es, digamos, el pistoletazo de salida de la campaña primaveral que siempre llena la ciudad de Mérida hasta prácticamente la llegada del otoño. Ya no para. Bueno, vamos a los asuntos y al de cabecera. Un momento, si me permites, una cuestión. Sí. Una cuestión previa, Frank. Mira, el otro día, la semana pasada creo, en la calle de San Salvador, en el centro de Mérida, una mujer a la que yo no conocía, una persona muy educada y tal, y que me gustaría volver a encontrarme, y seguro que lo haré, se dirigió a mí de un modo muy correcto, muy amable, diciendo: vea usted, veo el programa de La Picota en Televisión Extremeña con frecuencia, y entonces me quiero dirigir a usted para que a veces cuando hablan de cuestiones relativas a la ciudad, le voy a poner un par de quejas. Y yo creo que hacemos un gran servicio público a través de Televisión Extremeña, haciéndonos eco de esta petición ciudadana. Y aunque la televisión extremeña no es una televisión pública, pero y por lo tanto vive de sus anunciantes y patrocinadores, pero seguro tenemos vocación de servicio público. Es una televisión con, digamos, voluntad de servicio público, y por lo tanto quiero trasladar la queja, la preocupación de esa mujer. Era en la plaza de Mérida, cerca de Santa María, hay algunas baldosas que se movían y que habían puesto en peligro, en su caso, porque me hablaba de ella, pues su caminar cotidiano por esa vía, ¿no? Incluso creo que me lleva a decir, pues me pegué un tropezón y tal y cual. Yo me comprometí. Muy bien dicho. Y lo reafirmo porque yo, además, estos días pasados que hemos tenido tanta agua frente a la concatedral, pues, pisé una de esas baldosas que estaba encharcada y me mojé toda una pierna entera, el pantalón. Insisto, yo creo que, y abusando también de tu generosidad, me he convertido en una especie de redactor de calle de Televisión Extremeña y he dado la queja en el departamento donde corresponde, y hoy vengo con mucha satisfacción con este testimonio gráfico que es del lunes, hoy es miércoles, enfoco a la cámara, testimonio gráfico en el que unos operarios del ayuntamiento están operando ya, repito, esto es del lunes, en esa parte de la plaza y hablando con los responsables de obra del ayuntamiento, con la concejala responsable, etcétera. Efectivamente habían anotado no solo la queja que yo trasladaba de esta extraordinaria vecina
de Mérida, repito, sino de otras personas que han trasladado quejas iguales. Muy bien. Por lo tanto, esta es la cuestión. Muy bien. De lo cual me alegra mucho, repito, de haber contribuido modestamente a este pequeño servicio público. ¿Vale? Me alegra, Domingo. Bueno, bienvenido a quien corresponda. Has hecho tú a quien corresponde, exacto. Pero esta vez con imágenes. Sí, sí, sí. No, sí, yo también puedo traer imágenes, pero lo que ocurre es que no está uno tan tecnificado. Pero precisamente, Chano, uno de mis caballos de batalla aquí es tratar siempre que se desarrolle la sección de a quien corresponda. A quien corresponda para eso y para agradecer. Yo a Antonio Rodríguez no solamente le critico, sino que cuando ha habido que decirle esto está bien hecho, está bien hecho. Mira, aprovechando lo que tú estás comentando, voy a traer la fotografía el próximo día, después ya en la semana de Pascua o la segunda semana de Pascua. Paso subterráneo de Plantonal de Vera. Hay un paso para los vehículos y también se pasa por debajo de la vía peatonalmente. Ahí hay una situación de peligro, desde que se construyó. Porque más de la mitad de la barandilla, yendo hacia Plantonal de Vera, una vez se está dentro del paso subterráneo, inmediatamente después hacia Plantonal de Vera, y estamos hablando de una altura de 4 o 5 metros, porque por esas vías pasan camiones, como es natural, pues la barandilla nos puede llegar a nosotros aproximadamente a la rodilla. Esa es una barandilla peligrosa, es una situación de peligro continuo y es el paso peatonal que existe ahí. Pero que estamos hablando, que eso lleva aquí, yo quiero recordar, cuando se hizo ese paso, que creo que era Antonio Vélez el alcalde, creo, O sea, todo el periplo de Pedro Acedo, toda la legislatura del bueno de Ángel Calle, a quien le deseamos 30 años por lo tanto, ¿no? A quien le deseamos una pronta y gran recuperación y sanación. Y después, en ya los más de 10 años de Antonio Rodríguez, ahí sigue. Vale. Y por ahí pasa centenares de personas diariamente, entre ellas muchos niños, ¿no? Entonces es una situación de peligro que no debiera permitirse. Muy bien. Y es una muy buena sección, igual que en esta noticia que nuestro director ha entrado con el corte del paso subterráneo. Estamos en paso subterráneo de la calle Marquesa de Pinares hacia el puente Albarregas, que me parece bien si es necesario hacerlo. Pero la pregunta es, Antonio Rodríguez, ¿por qué no se ha buscado un paso alternativo? ¿Se podrá hacer algo? Porque es que ya para ir al puente Albarrega y seguir hacia arriba, hay que dar la vuelta. La vuelta es importante, Estamos hablando de una vuelta importante de no menor a 800 metros. Que no estamos hablando de quizás haya podido y todavía se esté a tiempo de buscar una solución. Porque no es que se le corte el paso a los senderistas o a los que van caminando, sino a los propios vecinos. Son zonas de comunicación de la ciudad de Mérida. Muy fluida, sí. Muy fluida. Sin duda. Entonces, está bien la noticia, de acuerdo, se agradece a Antonio Rodríguez que se publicite. Muy bien. Y se avise. Y se agradece. Claro. Pero a su vez hay que buscar un punto de solución, que lo hay. Porque hay medios técnicos provisionales que pueden permitir el paso de otra manera. Domingo, de todos modos, me permito señalar y termino muy rápido ya, que si no nos da efectivamente tiempo. Es del 10 al 16 de abril. Pero esperaros un momento, porque no he dado todavía la noticia, vamos a abordarla y ya seguís hablando de la misma. Baldosas, un momento, ahora hablamos de la calle John Lennon está ahora mismo cortada al tráfico porque han hecho también la obra. Bueno, también, pues pero espérate que lo vamos a dar a continuación, que tenemos imágenes. Pues os estáis adelantando a todos los contenidos. Es tanta la gana que tienen de hablar y abordar los temas que tenemos que se nos adelantan al guión, que también está metido el tema de la calle John Lennon, lo vamos a ver ahora. Pero antes, dejadme decir que a los espectadores les comuniqué que efectivamente, tal como hemos dicho, el túnel peatonal que une Marquesa de Pinares con el Albarregas en las Abadías
quedará cortado al tránsito de viandantes desde este próximo jueves, día 10, hasta el 16 de abril por las obras de duplicación de vía que permitirá la llegada de la alta velocidad a la estación de Mérida. Tal y como hemos adelantado, se trata de un nuevo viaducto para duplicar la vía ante la llegada de la alta velocidad a la capital extremeña. El Ayuntamiento, por cierto, de Mérida ha incidido en que se trata de una importante intervención ferroviaria que se está ejecutando en la ciudad y que permitirá que el AVE y la alta velocidad entre y pare en la capital extremeña. Por su parte, el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha asegurado que las obras de duplicación de la vía constituyen una actuación esencial para mejorar los accesos de la alta velocidad a Mérida, lo que permite el cruce de trenes y aumenta exponencialmente la capacidad en el tramo, reduciendo los tiempos de conexión entre la nueva línea y la estación emeritense. Dicho esto, esas son las imágenes precisamente de este mediodía en el que los operarios ya están actuando en esa duplicación de la vía para el AVE. Se trata de un pequeño puente de hierro, no el puente grande que conocemos todos, que se está remodelando, sino un pequeño puente de hierro que atraviesa el Albarregas con la vía del tren. El puente de hierro del Albarregas. Exacto, Claro. ese es. A pie de San Bartolomé. Efectivamente, ese es. Pues eso es la actuación para que la entiendan. Ese es, efectivamente, para que la entiendan nuestros espectadores. Ahora sí, ya podéis hablar sobre nada, este tema. yo decir, bueno, que efectivamente me parece, hombre, claro, me parece un inconveniente, es obvio, una zona por la que yo también transito en alguna ocasión, ¿no? Pero que afortunadamente el aviso del ayuntamiento, y yo estoy seguro que debe cumplirse, son solo 6 días, del 10 al 16 de abril, ¿vale? Y por lo tanto, bueno, tendremos suerte en que es apenas un tiempo, que por cierto el 16 es miércoles santo, todavía no ha comenzado, digamos, en fin, la parte más esencial de la Semana Santa, ¿no? La más concurrida y la más importante, y por lo tanto yo creo que, en fin, los vecinos tendrán la oportunidad a partir de esa fecha de volver a usar ese itinerario de un modo normal. Hay algo que es entendible, y es que ante cualquier actuación de obras trae inconvenientes e inconveniencias provisionales, temporales, ¿no? Claro. Y se le tiene que dar salida. Pero con ser eso cierto, no es menos cierto que hay que dar alternativas también. Hay que dar alternativas también. Y yo estoy completamente convencido de que de alguna manera se ha podido buscar algún tipo de salida, instalando alguna pasarela, instalando algo. Que medios hay, medios técnicos los hay, por supuesto. Precisamente decía que John Lennon está ahora mismo está cortada al tráfico. Y segundo, Durante unas horas, ¿no? Ayer John y Lennon hoy. está cortada. Ayer y hoy. Ayer Tenemos y las hoy. imágenes. Vamos Eso a es. poner las imágenes ahora, que Eso es. las tenemos ahí. Esa es de esta mañana, precisamente. Eso Ayer ya estaba cortado John Lennon y hoy también. Están eso reponiendo esos adoquines. Pero recordamos que la empresa tiene un tipo de garantía de obra. Tiene la obligación. Y tiene la obligación, lo mismo que pasó en Eso Félix es. Valverdelillo, también en la calle Graciano con Y los en bordillos, Graciano. que ha pasado, lo están haciendo ahora Pero con John Lennon. Pero convendréis conmigo que eso, en fin, es como el que hace obras en su casa. Y sí, efectivamente, el que pone el cuarto de baño nuevo o el que ha cambiado el suelo y tal y cual. Sí, después vuelve a venir el artesano y lo arregla. Pero los inconvenientes están ahí. Ahí a mí no me alcanza a gustar. Y en cuanto a los inconvenientes, hay inconvenientes que se mantienen. Estamos viendo John Lennon y la paralela de Graciano. Está habiendo situaciones de mucho peligro. Situaciones de mucho peligro. La plataforma única está consiguiendo que los peatones vayan en una situación de peligro clara. Sobre todo porque, por ejemplo, en Graciano pasan los autobuses. Lo hablábamos la otra vez Sí, ya. Dios en la anterior. quiera que no exista o no ocurra ninguna desgracia. A lo mejor acabará sucediendo que, y ojalá Dios quiera que no, sea necesaria una desgracia para poner bolos y para impedir
que se esté utilizando como se está utilizando, porque aquí en la buena fe no es real, no es real. Esos son los pasos de cebra no están bien delimitados, ni señalados, ni se ven. Y después volvemos a lo mismo que ya lo habíamos hablado, efectivamente, Chano, hace 2 semanas. ¿Cómo corre el tiempo? Hace 2 semanas el tema de la supresión de cientos de aparcamientos que está impidiendo el poder acceder al centro en coche prácticamente, no ya aparcar, ni tan siquiera para que se bajen las personas mayores, bajar la compra, eso va en contra de los propios vecinos, con una absoluta y radical discriminación, y es que se le están reservando las plazas de aparcamiento. Estoy oyendo ahora a Antonio Vélez, alcalde, como también se quejaba el hombre en su momento, como la reserva de los aparcamientos a los apartamentos turísticos está impidiendo, que ocurre en toda la zona donde hay apartamentos turísticos, que no son pocas en Mérida, que está impidiendo que los propios vecinos, que los ciudadanos de Mérida podamos hacer uso de una serie que son más de 100 aparcamientos que no hay forma de aparcar ahí. Si a eso le sumamos calle Anas, donde hay prácticamente 90 plazas de aparcamientos de zona azul que no se utiliza porque el usuario, el consumidor y usuario no aparca ahí para no pagar, y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, los semestres y los años, y llevamos ya con la calle Anas y 90 aparcamientos aproximadamente sin ocupar durante la época de la zona azul, que es de lunes a sábado, ambos inclusive. Por cierto, ayer, curiosamente, al salir de aquí de la tele, que suelo acabar tarde, es verdad lo del tema de la plataforma única, que nos falta un poco de educación vial, vial en este sentido, porque una señora circulaba con el coche por esta calle de la televisión de Romero Leal, no a baja velocidad como establece, que son 20 km por hora máximo, sino iba un poquito más ligero, y un chaval joven que conozco, además cofrade de la Semana Santa emeritense conocido, iba circulando por su acera, dentro de que no hay una delimitación clara, ¿no?, de la plataforma única, y la mujer le reprendió para que se apartase. Y el chaval, con toda la razón, le dijo: señora, yo voy por la acera, voy por mi sitio, vaya usted más despacio. Claro. Esa falta de educación vial sí es verdad que hace falta, y a lo mejor habría que fomentarla de alguna manera, ¿no? Muy importante. Muy bien. Bueno, vamos a otro asunto. Después de la calle John Lennon, hoy se ha presentado actos o actividades relacionadas con la Semana Santa. El delegado de Comercio y Emprendimiento, José Ángel Calle, acompañado por artesanas de la Asociación A Mano Sin Prisas, han presentado esta mañana el mercado de artesanía de Semana Santa que organiza este colectivo en una fecha en la que Mérida tiene asegurado un lleno absoluto de sus plazas hoteleras. Por suerte ya tenemos prácticamente las cifras que nos anunciaban desde la Concejalía de Turismo de prácticamente lleno absoluto en los alojamientos de esta ciudad en Semana Santa. Esto viene a complementar el atractivo que nuestra ciudad ofrece a todos los que vienen a vernos durante estos días. Viene a complementarlo desde una vertiente del comercio de nuestra ciudad, que sigue demostrando que es capaz de reinventarse, que es capaz de reciclarse, que es capaz de ofrecer una batería de ofertas, de producciones que es del interés y que puede cubrir todas las necesidades de cualquier ciudadano que venga a visitarnos. Pero esta sección del comercio de nuestra ciudad es una de las más especiales, porque tiene identidad, porque tiene sostenibilidad, porque tiene creatividad, porque es cultura, porque más allá del consumo, más allá de los beneficios que puede generar en réditos económicos, genera otros beneficios que son construir parte de la identidad de nuestra ciudad. Este año, como novedad, esta asociación va a impartir 2 talleres gratuitos el viernes y el domingo para los que no hace falta una inscripción previa. Pues tenemos este año también el atractivo de las 2 actividades, de los 2 talleres que están patrocinados por FADEMUR, ¿vale? Y entonces uno será el viernes 18 a las 9, que será un taller interactivo de música que lo va a facilitar Anabel. Y el domingo 20 a la 1, María Briz va a hacer un taller de improvisación y clown. No hace falta que acudan o sea, que no se tienen que, ¿cómo se dice?, apuntar, inscribir, que la gente que acuda pues podrá participar en el taller.
pues bueno, vienen artesanías de nuevos proyectos de Mérida y también vienen de distintas ciudades de Extremadura, por ejemplo, como Montijo, Badajoz, Don Benito. Y tenemos también gente de fuera que viene de Córdoba, de Sevilla. Artesanos de varios puntos del país, como pueden ver, van a estar en esa Plaza de las Medias del Mundo, en ese mercado de artesanos de la Semana Santa. Vamos al asunto político porque el diputado del Partido Popular en la Asamblea de Extremadura, Juan Luis Rodríguez Campos, ha recalcado que el gobierno autonómico de María Guardiola no se niega en absoluto a seguir acogiendo a menores migrantes no acompañados, aunque reclama para ello colaboración del Ejecutivo Central. Rodríguez Campos ha pedido al PSOE que trate este asunto sin demagogia, sin populismos, dice, y sobre todo sin querer sacar un rédito electoral utilizando a los menores no acompañados como si fueran una mercancía, remarcando que en este tema van a ser muy exigentes con el Partido Socialista. Chano, sobre estas declaraciones. Bueno, lo primero es que me gustaría, yo me he traído, y lo he hecho alguna otra vez, este ejemplar. Este es un ejemplar de la Constitución que se repartió en diciembre de 1978. Para mí es un incunable ya. Y este es el original que yo cogí en aquel momento, lo repartía el gobierno en aquel instante para el referéndum de la Constitución. Y la Constitución dice lo siguiente, en su título primero, artículo 13. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley. ¿De acuerdo? Y el artículo 149 de la Constitución dice: el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias, entre otras, nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Y he traído también otra cuestión que me parece esencial. Cito el 78 en la Constitución y cito el desarrollo legal que hemos tenido en este país democrático desde entonces. Y traigo un documento de 11 de enero de 2000 con la firma de Juan Carlos Rey y del presidente del gobierno, José María Aznar López, del año 2000. Han pasado 25 años. Esta es la ley de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Es decir, está aquí, no es una ley. ¿Y yo qué pido como ciudadano español, extremeño? Lo que pido es cúmplase la ley. Esta ley tiene el artículo 35 y siguientes, por ejemplo, y habla, por ejemplo, esta ley, de una contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, ya en el 2000. Y nosotros estamos obligados en España y en Extremadura, por cierto, los telespectadores deben saber que las competencias de tutela de los menores están asumidas por las comisiones, por las comunidades autónomas, por las 17 comunidades. Tienen competencia en tutela. Corresponde en el caso de Extremadura la tutela de los menores que necesiten tutela, no sean acompañados, pertenezcan a familias desestructuradas o estén en situaciones límites, etc., corresponde a la Junta de Extremadura, ¿de acuerdo? Y por lo tanto aquí estamos hablando de menores no acompañados que tienen que ser necesariamente tutelados por el gobierno de España, pero por el gobierno de la Junta de Extremadura. Y digo, y efectivamente, y después de esta ley hay otro elemento muy importante que es un decreto ley, otra ley del boletín de 19 de marzo de 2025 del gobierno de España de ahora, ¿de acuerdo? En la que se regula de nuevo
la emergencia que se produce en determinadas comunidades, léase Canarias, léase Ceuta, ciudad, no es comunidad, pero es una ciudad autónoma, y se establece un modelo de gestión por ley, el 19 de marzo, hace unos días, por ley de contingencias migratorias extraordinarias para la infancia y la adolescencia migrante no acompañada. Y termino diciendo, un reparto de menores con criterios, termino para no ser exhaustivo, un 50% de niños y niñas en razón de la población, un 13% en razón de la renta de las comunidades, un 15% en razón inversa a la tasa de paro, un 6% en atención a personas menores no acompañadas, un 10%, es decir, se establecen criterios. Y esos criterios son los que Extremadura está obligada constitucional y legalmente a cumplir. ¿Con el apoyo de quién? Del Gobierno de España. Domingo, sobre este asunto y estas declaraciones. Es un asunto peliagudo, muy peliagudo, porque claro, el buenismo existe. No, la ley, Domingo. Chano, La ley. si puedo y me lo permite, yo voy La ley, a hacer la exposición con la misma libertad que la has hecho tú. Yo parto de la siguiente base. La Constitución de la Nación Española de 1978 lo dice muy claro en ese artículo, conforme a la ley y a los tratados. Conforme a la ley y a los tratados. La inmigración que está recibiendo España, la nación española, es una inmigración netamente ilegal. Ilegal. Que en muchos casos se está realizando, en casi todos los casos, por lo menos los que han salido en televisión, cuando vienen las pateras y no pateras, por la fuerza. Por la fuerza. No. Vienen personas ilegales. Es como si yo quiero entrar en vuestra casa por mis santas narices. Y además me tenéis que acoger. La nación española, exactamente igual que Europa. La Constitución. La Constitución eso no lo permite porque se tiene que hacer a través de la ley y la Constitución. La ley de 2000. En cuanto, dime en qué artículo de la ley viene que pueden entrar ilegales y personas ilegales. Entonces no voy a intentar seguir con mi punto de vista. Partimos de una inmigración ilegal. En segundo lugar, en muchos de los casos son menores que realmente no son menores. De hecho, el Ministerio del Interior, dejándose llevar por el falso y mentiroso de Marlaska, que a su vez sigue las directrices de Pedro Mentiras. Y de la 2030. Y de la 2030, de la masonería incluso. de la masonería incluso, no, fíjate. Sí. Dicho esto, fíjate, Chano, es curioso, es algo curioso. Domingo. Porque existe la contradicción que se dice, hombre, los menores que se vayan con sus padres. Lo suyo es que los menores estén con sus padres, podrá haber una excepción. Pero en esta avalancha inmigratoria ilegal se está produciendo que los están alojando en hoteles de 4 estrellas. Lo que no nos podemos permitir los españoles, se lo están permitiendo Domingo, a los inmigrantes ilegales. Yo sé que hablar de esto es hablar en contra de lo política y socialmente correcto. Bueno. En contra de la dictadura de la partito-sindicatocracia que tenemos gracias a la Constitución, por unas erróneas interpretaciones de la Constitución dada por los españoles. Por supuesto, Constitución ambigua y que se está interpretando torticeramente por parte de quienes están en contra de la convivencia entre los españoles. Pero es que además actualmente los inmigrantes ilegales tienen más derechos
que los españoles. No es verdad. Y lo estamos sufriendo No es a la verdad. hora de los subsidios, a la hora de las ayudas, No es verdad. a la hora de las becas. No es Esa cierto. es la realidad a la que Venga. nos está llevando Domingo. este gobierno. Vale. Domingo, volvemos y yo termino en esta Venga, cuestión. sí. Y termino en 3 segundos. Cúmplase la ley, ¿de acuerdo? Y ahora, por cierto, hoy miércoles, pero mañana jueves, habrá un pleno en la Asamblea de Extremadura en la que se va a discutir este asunto para el ámbito extremeño con una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, mañana jueves, repito, en el que se debatirá y se exigirá a la Junta de Extremadura de la señora Guardiola el cumplimiento de estas obligaciones. Es la cuestión. Por lo tanto, yo termino ya este debate diciendo cúmplase la ley, justamente porque yo creo que tenemos un amplio despliegue y un amplio instrumento en la Constitución y en las leyes subsiguientes para hacer frente a una obligación que es una obligación humanitaria, de pura humanidad, que es la atención a las personas que lo necesitan, especialmente los menores. Yo Vale, estoy, muy en la rápido. misma, estoy en la misma. Cúmplase la ley. Venga. No se incentiven y enriquezcan a las organizaciones que se dedican a esto, que se están enriqueciendo a costa de la inmigración ilegal y de apoderarse y convertir en la nueva esclavitud la manipulación a los inmigrantes ilegales. Nada más que hay que ver lo que sucede en la nación española y lo que sucede en el resto de Europa con el aumento de inseguridad, con el miedo que se está provocando a la gente. No puede Lo que ocurre es mezclarse que una cuestión. no puede hay, mezclarse y esa cuestión. es la realidad. Domingo, Y no los puedo. menores, Los los que menores. sean menores, que se vayan, Que se sean atendidos, les lleve a sus naciones de origen que y si se es- les ayude en sus naciones de origen. si existe todavía Bueno. incluso el núcleo. Señores, vamos a otro asunto porque Venga, el Gobierno ha muy incorporado importante. varias medidas propuestas Muy por el importante. Partido Popular en el Real Decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros para hacer frente a la amenaza arancelaria de Estados Unidos y asegura que el resto de iniciativas continúan encima de la mesa y se seguirán negociando. En todo caso, fuentes gubernamentales confían en que los de Alberto Núñez Feijóo voten a favor de este Real Decreto cuando toque convalidarlo en el Congreso de los Diputados, en el plazo máximo de un mes. En esta línea, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, extremeño por cierto, ha señalado que la iniciativa aprobada este martes en el Consejo de Ministros incluye aportaciones del Partido Popular, por ejemplo, que el Gobierno comparezca cada 3 meses en el Parlamento para dar cuenta de la evolución de estas medidas. También el incremento de unos 220 millones de euros sobre la propuesta inicial en los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas españolas para ayudarles a buscar alternativas ante los aranceles impuestos por Donald Trump. Me gustaría, Fran, con tu permiso, yo creo, porque de lo que estamos hablando justamente es de los aranceles, lo que estamos hablando es de impuestos, entre comillas. Que por cierto, una perdona, y tasa- en Extremadura, llevando a nuestro terreno, se ha calculado un impacto En de unos 100 150 millones de euros. Efectivamente. Lo que estamos hablando, y para que los telespectadores, si me permite, un pequeño ejercicio rápido para también ayudar a que los telespectadores y nosotros mismos podamos entenderlo mejor. Yo tengo aquí en mi mano, como ustedes ven, un lápiz. Este lápiz es un lápiz normal, yo creo que no costará más allá de €1, €1 y pico, €2, ¿vale? Este lápiz está hecho de madera probablemente de madera de cedro, pongamos, que se produce en América Central, en Sudamérica, en Turquía y en Australia, la madera de cedro. Tiene dentro una mina de grafito, ¿vale? Que es un mineral que aparece en roca, es un mineral que se extrae dentro de unas rocas metamórficas, cuyos mayores productores son China, Madagascar, Mozambique, Brasil, Noruega y muy poquito en España, en Málaga y en Huelva, muy poquito. Tiene un borrador que ya se ha ido, pero porque lo hemos usado mucho y tal, que es una goma de caucho que se produce en Tailandia, en Indonesia, en Vietnam, por ejemplo,
Tiene Y en unos Brasil, ¿no? casquillos, Hay mucho caucho también. unos casquillos de cobre o de bronce, a mí me parece que es cobre, que se produce en Chile, en Perú, en la República del Congo y en Huelva, 4 o 5 minas, y, por cierto, en Extremadura ahora, Agua Blanca, la mina de Sí. Monesterio, que volverá a ser reactivada. Y tiene una pintura ocre aquí, que puede ser un producto y tal. Para hacer todo esto no interviene una sola persona, intervienen decenas de personas para extraer el mineral con el que se compone, para fabricar las herramientas con las que se corta la madera, del cedro o de otra madera, etcétera, etcétera. Esto que le estoy haciendo no me lo he inventado yo, ya me hubiera gustado. Esto es una intervención en un vídeo que circula por las redes de los años 60 o 70, con la intervención de un premio Nobel de Economía que ya ha muerto, que se llamaba y se llama Milton Friedman. Milton Friedman, el catedrático en la Universidad de Chicago y uno de los, digamos, cerebros de lo que podríamos llamar la economía liberal dentro del capitalismo. Milton Friedman. Muy lejos, por cierto, de mis planteamientos modestos. Yo no soy economista económico. Y Milton Friedman, justamente para criticar en aquel momento, años 60 o 70, y para explicar cuál era el proceso del comercio y la importancia del comercio libre, apelaba a todas estas cuestiones que yo estaba diciendo con peores y menor expresión y menor capacidad de él, de cómo se fabrica un simple lápiz y cómo la intervención de decenas de personas en el mundo intervienen para, repito, fabricar un simple lápiz, cuando no una máquina más compleja, un bien industrial, un ordenador, una máquina de una fábrica, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, ¿qué está ocurriendo? Quiere decir que la producción y la comercialización está interrelacionada. ¿Qué está ocurriendo, a nivel Frank? global. Está ocurriendo que el lugar más representativo de las teorías de Milton Friedman, donde más se están llevando a cabo, que es Estados Unidos, el presidente de ese país, que es el ejemplo máximo del capitalismo en el mundo, está contradiciendo exactamente las esencias de lo que Friedman y otros economistas liberales estaban propugnando, que era: no ponga usted puertas al campo, no ponga usted puertas al intercambio del comercio entre los países. Usted no puede poner aranceles, usted no puede hacer que una botella de aceite de Extremadura, que puede venderse, pongamos que se vendan 10 euros, tenga un arancel del 20% y le pongamos 2 euros más a lo que hay que sumarle el dinero del transporte, el dinero de la distribución en el país correspondiente. Por lo tanto, insisto, Frank, por encima de esta polémica en España entre el gobierno y la oposición, lo que estamos es ante una increíble destrucción de los propios principios en los que se asienta la economía del mercado en la que vivimos, nos guste más o nos guste menos. Es decir, que a mí, personalmente y modestamente, hay algunos aspectos de la economía del mercado que no me gustan demasiado, cuando dejan sectores sociales aparte o cuando producen efectos no previstos, ¿de acuerdo? Pero, insisto, Milton Friedman, discúlpenme, pero yo creo que era un ejemplo muy didáctico. Muy didáctico, y la copia, discúlpenme la copia, pero me parecía muy importante, insisto, este ejemplo para que los telespectadores puedan también entenderlo mucho mejor. Domingo, sobre la política arancelaria de Trump y la repercusión en nuestro país. Hombre, lo que se está haciendo ahora mismo es una barbaridad. Lo que está haciendo Pedro Mentiras se encuentra ahora mismo en China, como buen vasallo que es de China, igual que es toda la Unión Europea. También la señora von der Leyen. ¿Sí? Y claro, sucede que los aranceles han existido, los aranceles existen y los aranceles existirán entre la Unión Europea, de la que forma parte la nación española,
Estados Unidos, igual que entre la Unión Europea y China, entre, por ejemplo, España y Marruecos, que voy a dar el siguiente dato. Los lácteos que España le venda a Marruecos tienen un arancel del 81%. Justamente los que le vendemos, claro. ¿Para qué? Los aranceles que Marruecos impone a los productos españoles. ¿Para qué? Para no hacerlos atractivos a los marroquíes. Segundo, claro. Los aceites vegetales, un arancel nos clava Marruecos a nosotros del 40%. Pedro Mentira no dice nada. Pedro Mentira lo único que sigue haciendo es obligar a la nación española a que siga echando dinero en Marruecos. No, en frutas, el 20%. Ya los tomates que se venden en Europa son prácticamente todos marroquíes. No es verdad. No los es verdad. cereales, no es verdad. Los cereales, el 18%. No es verdad. Seguimos. No es verdad. Los lácteos Nada. que los marroquíes nos venden a nosotros. Nada. Por cierto, podemos irnos a Mercadona, que productos marroquíes, los que quiera. Los lácteos, de Mercadona. Nosotros, Mercadona compra a extremeños, compra a agricultores extremeños. Seguimos. Agricultores extremeños. Vete a buscar sardinas españolas a Mercadona. O son de Marruecos. Mira, los lácteos que vienen de Marruecos aquí tienen un arancel del 0%. Pero estás a favor de los aceites. Que termine la argumentación. Los aceites. No, forma parte de su sino, de su paisaje. Los aceites vegetales. Al lápiz. 0%. Al lápiz. Las frutas, el arancel que le pone España a Marruecos es el 7%. Marruecos a nosotros el 20%. Al lápiz. Los cereales. Nosotros a los cereales marroquíes el 0%. Ellos a nosotros el 18%. Eso existe siempre. Y va a seguir existiendo. No. Y va a seguir existiendo. No. Porque lo que es un auténtico arancel es que el gobierno de Pedro Mentiras lo que haga es recaudar más que nunca, porque tiene un sistema impositivo de IRPF y de todo y de más recaudación que se está realizando. El gobierno de Pedro Mentiras está destrozando el campo. El gobierno de Pedro Mentiras está destrozando, destruyendo y derruyendo pantanos, embalses y taludes, creo que se llaman. El gobierno de Pedro Mentiras nos está diciendo y nos está subiendo el precio del gasoil de manera inapropiada e innecesaria. Va a bajar. Y está subiendo. Bajando y el ahora. petróleo en Semana bajando. Santa baja. ¿Por qué? Porque está incentivando los coches eléctricos chinos. Terminamos. Y termino ahora mismo. Terminamos y digo. Que Pedro Mentiras nos haga y se aproveche de lo que es una energía barata que no la está abaratando. Bueno, por cierto, el diésel ahora está bajando, pero por la devaluación del dólar frente al euro un 7%. Y la gasolina en la previsión. Domingo, lo que yo pediría es, lo mismo que nos hemos hecho eco de eso que llamas tú con muy buen criterio la sección a quien corresponda, lo que yo te preguntaría... Muy breve, ya Chano, que estamos sí, fuera de lo que tiempo. yo te preguntaría es, Domingo, ¿qué le decimos a los agricultores de Tierra de Barro, de la Sierra de Gata, a los olivareros en Tierra de Barro, a los olivareros en Monterrubio, a las cooperativas? ¿Qué les decimos de la aceituna de mesa que va para las pizzas americanas, del aceite que va a los lineales de los supermercados? ¿Qué le decimos a los fabricantes de productos derivados del acero en Jerez de los Caballeros, que exportan una parte de su producción a ese país? ¿Qué le decimos ahora? Esta es la cuestión. Le decimos, mire usted, esta economía del señor Trump está poniendo aranceles porque le sale a él de sálvase a la parte, pegando una patada a la economía mundial solo por intereses de tipo político y personal. Y yo lo que estoy reclamando es, en Extremadura, la Junta de Extremadura debe atender las demandas de esos sectores implicados que habías dicho que eran alrededor de 200 millones de euros las pérdidas previsibles con aranceles del 20% para los productos extremeños. Y termino diciendo,
El ejemplo de domingo con Marruecos es un ejemplo de comercio que podríamos llamar bilateral. Es un problema de comercio, no es un tratado internacional, no es una comunidad como la Unión Europea en las relaciones con Estados Unidos. España repito, establece un acuerdo con un país determinado, con un país tercero, con un país segundo. Pero no es la práctica habitual en el mundo del comercio globalizado en el siglo XXI. Venga, muy breve. Brevemente, vamos a ver. Claro que es un problema de comercio bilateral. Claro que sí, ahí tiene la razón, Chano. Porque más que el comercio bilateral, yo me gustaría que Trump, pues, o Trump, como se diga, defendiera los intereses de la nación española. No lo voy a esperar. No. Pero lo que sí espero es que los intereses de la nación española los defienda Pedro Mentiras, que no los defiende. Ese es el grave problema. Y la bilateralidad existe exactamente igual entre la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede? Que la Unión Europea se ha convertido en vasallo de China. Con la 2030. Sí, con la 2030. Sí, vasallo de China. Sí. Es decir, Estados Unidos están aliados y a la vista está. Extremadura, a la vista está. ¿Qué es lo que sucede? Que la Unión Europea y en concreto nuestro presidente Pedro Mentira prefiere un gobierno comunista a un gobierno donde existe la libertad de mercado, pero China que es no el Estados Unidos. Yo no defiendo a Estados China Unidos. No es el capitalismo más feroz. Es el comunismo. El capitalismo más feroz produciendo cosas. Hombre, para gente que piensa como tú, evidentemente China es un paraíso. Pero yo lo entiendo que tú lo pienses así, pero no es verdad. Ni pienso ir. Señores, ponemos aquí el punto y final a esta última picota antes de Semana Santa. Buena Semana Santa. Ya estaremos a partir de mañana en modo Semana Santa, para ustedes a partir del domingo de Ramos, pero los preparativos nos obligan, evidentemente, con la gran plantilla que tiene Televisión Extremeña, a prepararlos con tanta antelación. Por eso os lo digo, es un poco sarcástico, ¿no? Somos pocos y entonces tenemos que meternos en modo Semana Santa para poder prepararla y llevárselas a ustedes en directo desde la Plaza de España, desde la carrera oficial. Así que esperamos que paséis una feliz Semana Santa, la viváis también con Televisión Extremeña a través de nuestras retransmisiones. Gracias, Domingo. Muy bien. Solamente, paz y bien, y desde luego auguro desde aquí que Televisión Extremeña va a superar en miles y en miles y en miles de visualizaciones y de telespectadores a esa cadena tan costosa y tan poco seguida como es Canal Extremadura. Lo estoy convencido. Y con aproximadamente casi el 100% menos de personal que tiene una y otra. Va a ser muy seguida. Creo que para defender a Televisión Extremeña en lo obvio no es necesario meterse en un medio de comunicación que también tiene unos profesionales extraordinarios, aunque efectivamente tiene y unos dirigentes 100 millones de veces más recursos y más medios que esta modesta televisión. Pero creo que no es obligatorio meterse, porque no son incompatibles. No nos metamos en más líos, señores. No son incompatibles. Gracias, Chano, que pasen una feliz Semana Santa. Gracias, Domingo, que pasen una feliz Semana Santa. A ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Regresaremos después de Semana Santa, pero antes, recuerden, nos veremos en estas citas para poder llevarles las diferentes estaciones de penitencia de las hermandades y cofradías de la capital extremeña. Hasta entonces, buenas noches y sean muy felices.